A su llegada al Parlamento de Canarias, los representantes de la PED fueron recibidos por el presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobés, que les enseñó las instalaciones principales de este Parlamento. Antonio Castro describió las instalaciones del Parlamento de Canarias, que está situado en la calle Teobaldo Power de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y fue proyectado por el arquitecto Manuel de Oraá en 1883, desde que se construyera para albergar la sede de la Sociedad Musical Santa Cecilia hasta el presente uso como Parlamento de Canarias. Ha servido de lugar de reunión de los representantes de la Diputación Provincial, los miembros de la Mancomunidad de Cabildos del Archipiélago y los magistrados de la Audiencia. Fue en diciembre de 1982 cuando el Parlamento Provisional de Canarias se instaló en este edificio, compartiendo durante 2 años sus instalaciones con el Conservatorio de Música que tenía allí su sede. Tras ese periodo, el conservatorio se traslada y el edificio se convierte en sede definitiva y exclusiva del Parlamento de Canarias. Con el fin de adaptarse a sus nuevos cometidos, ha ido sufriendo numerosas remodelaciones y ampliaciones a través de diversos edificios históricos que rodean al principal. El Parlamento de Canarias contiene una colección de obras de artistas como César Manrique, Pedro González, Félix Bordes, Pepe Dámaso o José Abad. Especial hincapié hizo el presidente en la colección de pintura que está en el Salón de Pleno. Que integra y representa a 2,5 millones de ciudadanos, es un honor recibir a la directiva de la Asociación de Productores Europeos de Plátano. Permítanme expresar mi personal y especial satisfacción por presidir este acto en el Parlamento de Canarias, circunstancia que me devuelve a un tiempo de incertidumbres e ilusiones en torno al futuro de la producción agrícola del archipiélago. En aquella época, la democracia reconquistada asumía el compromiso de articular un proyecto común de convivencia e impulsar al mismo tiempo la economía de las islas. Las corporaciones reconvertidas y renovadas en la monarquía parlamentaria, como los cabildos y ayuntamientos, y las nuevas instituciones, el Parlamento y el Gobierno, en primer lugar, trabajaron con denuedo para cumplir una hoja de ruta que puso en hora a Canarias y a los canarios. Unión de Productores de Banana de la Martinica.
van a amar. Querido Leopoldo, permite que te diga que personificas el esfuerzo decidido de generaciones de canarios que hace casi 5 siglos han defendido esta producción. Tu dedicación y trabajo primero en la isla que te vio nacer uniendo a los plataneros de Tenerife. Más adelante como presidente de la Asociación Regional de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAN, uniendo Canarias a través del plátano. Y hoy encabezando y liderando a los productores de toda la Unión Europea. Quiero que mis palabras de hoy sirvan para resaltar su carácter universal. La condición de Canarias como primer productor europeo de plátano, esa fuerza exportadora, nos hace estar presentes en más de medio centenar de países, pero sobre todo nuestros barcos salen cargados de plátano y regresan cargados con nuestros alimentos, por lo que tenemos muy asumido que nuestras exportaciones de plátano y tomate influyen decisivamente en los precios de nuestra cesta de la compra. Aquellas 24 organizaciones comercializadoras diseminadas por toda Canarias tuvieron la magnífica idea de dejar a un lado intereses particulares y construir un sello unificado que les representa en el mundo. Son momentos relativamente difíciles, en tanto que el plátano sigue sufriendo ataques de otras producciones en el exterior. Sabemos perfectamente los acuerdos bilaterales, que como consecuencia de ello pues ha llevado a los expedientes arancelarios, que en este momento son una figura que de alguna manera atenta con las rentas de los agricultores. En esa línea seguimos trabajando conjuntamente con la APEP para hacer defensa, evidentemente, de los intereses generales de los agricultores canarios del plátano. Por otro lado, quiero felicitarles por estos 25 años de actividad. Mi compañero y presidente del Parlamento tuvo la oportunidad, junto con el señor Arroyo, don Alonso Arroyo Hobson, que todos lo conocen, de contribuir a la constitución de esta agrupación, y desde luego en el tiempo se ha manifestado que la unidad de estos 3 países productores de plátanos en el conjunto de la Unión Europea ha sido respetada, respetada precisamente por la fortaleza que han manifestado sistemáticamente en los posicionamientos y defensa de las producciones en cada uno de los países que componen, en este caso, las producciones de plátano en ese conjunto de la Unión Europea. Resaltar la importancia que ha tenido en que los productores de Martinica, Guadalupe, Madeira y Canarias estuviésemos unidos y haber tenido la idea de haber fundado esta reunión, esta asociación hace 25 años. Estoy viendo la foto, que estoy viendo al presidente del Parlamento, Antonio Castro, y la verdad es que no ha cambiado mucho. Yo lo encuentro bastante bien en estos 25 años. Antes del año 93, los productores franceses tenían su propia normas de protección, los portugueses también, y nosotros teníamos la reserva del mercado nacional. Estaba prohibido en España entrar plátanos de otras procedencias, y nos dimos cuenta que iban a desaparecer las fronteras internas de cada país y que había que modificar el asunto este. Cuando negociamos esa ficha financiera, vimos qué teníamos que hacer. Pues creamos el Pacto de Madeira. Todos los que estamos aquí vimos que teníamos que cambiar el Pacto de Madeira, y ahí con los 200, porque la ayuda nuestra son 280 millones de euros para todo. Para terminar, es donde quiero dejar mi intervención. Nos ofrecieron 281 millones de euros para un arancel de 176 euros por tonelada. Ese arancel duró solamente 2 años. No pasaron 2 años, como ustedes podrán ver, y nos meten los acuerdos bilaterales y multilaterales de la Unión Europea, donde hay un descreste arancelario. Un descreste arancelario que verán ustedes por dónde vamos ya. En el año 2014 ya vamos en la línea roja, verán ustedes el volumen. Y en los próximos años van bajando hasta llegar a 75. Mire usted,
con la ficha financiera actual, con la repercusión que van a tener esta bajada de precios, no va a ser posible mantener las producciones. Lo digo aquí en este Parlamento, no va a ser posible mantener las producciones canarias, ni las de Martinica, ni las de Guadalupe, ni las de Madeira. Tenemos que trabajar conjuntamente para actualizar estos números, porque estos números son necesarios, porque aquí no hay que ir a ninguna universidad para ver que cada año las bananas que quitan impuestos entran más baratas en el mercado europeo y nosotros los plátanos comunitarios cada vez suben más los costos. Aquí quiero dejar yo mi presentación porque creo que de aquí vamos a partir con las otras intervenciones. Gracias. La contribución económica. El valor de la producción del plátano está en 250 millones en el año 2012. Si contemplamos no solamente el cultivo, sino también la fase de empaquetado. Y la aportación de fondos europeos, que dentro del marco de los 280 millones de euros es lo que aporta o ha contribuido el sector platanero canario con la aportación de fondos comunitarios a la economía. Estos no son fondos que se quedan en los bolsillos de nadie, son fondos que van a la actividad económica de nuestra ciudad. Van al material de cultivo y empaquetado, van a las infraestructuras, van al transporte, van a los abonos, van al agua de riego. 132 millones de euros que generamos actividad en empresas, que dan empleo, que dan riqueza. Y a partir de ahí, también efectos indirectos. Efectos indirectos en el transporte, las importaciones. Desafortunadamente somos una región claramente dependiente del exterior, más del 90%. A partir de ahí, el 5% de media prácticamente en el año 2012, 4,84, es el abaratamiento que representa la existencia de exportaciones de plátano de Canarias a la península. Eso llega a un 10% en el caso de importación de fruta, legumbres y hortalizas. Estamos hablando, por tanto, de un elemento que va más allá de su aportación en el PIB. Conservación del paisaje, 9.082 hectáreas, que actualmente se encuentran sin alternativa para sustituir y que aportan y que apoyan a la principal industria de nuestra región. Y el canal de exportación agrícola, papaya, mango, productos que están llegando a exportar gracias a que utilizan también ese canal de exportación que representan. Eso podríamos decir que son grandes números, pero ¿cómo influye eso en el ciudadano? Pues afecta a todos, productores y no productores, a todos los canarios. El nivel de incremento de IPC equivalente por la no existencia de exportaciones de plátano alcanza el medio punto anual en algunos de los casos. Estamos hablando de consideraciones que entendemos que son razones más que suficientes para trasladarles la solicitud de que esta Cámara considere el plátano como una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de toda Canarias, no solo del sector agrícola, sino de toda nuestra región. Tal era el peligro que amenazaba la producción europea y justificó la creación de la OPEP en 80. No estaba en cuestión el nivel de competencia de sus agricultores, sino el elevado nivel social con el que contaban sus explotaciones. Eso es la culpa que seguimos pagando hoy. Hay que recordar que estas producciones ya eran y seguirán siendo siempre verdaderas columnas vertebrales de las economías insulares de las regiones productoras. Para ilustrar eso, podemos subrayar que estas producciones de plátano permiten asegurar, primero, un servicio de comunicación marítima en los dos sentidos, que contribuye por un lado a facilitar el suministro regular y por el otro a reducir el coste de la vida en estas regiones. El pago de una masa salarial importantísima, 300 millones de euros, y un flujo de remuneración hacia los agricultores que ninguna otra actividad económica podría sustituir. Unas palabras rápido, 300 millones de euros. Si transportamos la superficie de las producciones comunitarias en Sudamérica, por la misma superficie tenemos 15 millones de euros de salarios. 300 millones de euros contra 15 millones de euros. ¿Cuál es la diferencia? 300 menos 15 son 285 millones de euros. Es precisamente el sobrefinanciero comunitario del plátano. Es para explicar que esta cifra no cae del cielo. Fue calculado por nosotros y la Comisión de manera muy precisa y sin eso no podemos competir. Eso es una evidencia total. Tercero, los efectos del sectorio del plátano en las islas, un fuerte impulso económico debido a las numerosas actividades a las que están vinculados transportes, industria, servicios y que permiten crear casi tantos empleos indirectos como empleos directos, dando lugar por esta razón
a un verdadero valor añadido suplementario. Ante la gravedad amenaza de abolición de las fronteras aduaneras nacionales, la Comisión Europea trabajó más de 3 años con la APEP para sustituir el sistema de protección nacional entonces en vigor por un dispositivo comunitario de efectos equivalentes. Pero al importante coste social han venido a añadirse progresivamente otros costes importantes que han sido la consecuencia de su pertenencia a sus Estados miembros o a Europa. Costes de las normas medioambientales y fitosanitarias impuestas por Europa y por el Estado miembro. Aumentos de los salarios que resultan de respeto a las obligaciones legales nacionales. En paralelo a este aumento de sus costes, impuesto por la legislación nacional y europea, la Comisión se ha comprometido y ha firmado distintos acuerdos comerciales. Estos acuerdos prevén, sin consideración de sus respectivos impactos en el plátano comunitario, reducciones progresivas del arancel aduanero a la entrada de Europa, que pasará por el plátano de 166 € per tonelada en 2009 a 75 € per tonelada en 2020, son aproximadamente un poquito más de 100 € de baja, como lo explicaba Leopoldo. Se desprende de todo ello que como en 89 estas producciones están hoy condenadas a desaparecer, en unos años, si la Comisión Europea no decide compensar, como en 89, los efectos de sus propias decisiones. De hecho, están atrapadas, por un lado, por sus costes en alza y, por otro lado, por el descreste arancelario en marcha desde 4 años, con el consiguiente efecto de la baja de los precios en el mercado. En efecto, el nivel actual de protección viene determinado por 2 parámetros, la dotación financiera y la protección aduanera. Es el juego combinado de estos 2 parámetros fijados por la propia Comisión y en consecuencia reconocidos por ella como necesarios tanto el uno como el otro, lo que permite mantener la producción del plátano comunitario en el mercado. Bajar el arancel sin aumentar el sobre presupuestario conduce obviamente y inevitablemente a reducir el nivel de protección del plátano comunitario en el mercado y por ende a provocar su desaparición. El hecho que la Comisión, tras duras negociaciones, haya aceptado conceder en 2012 un complemento de dotación de 40 millones de euros en one shot, de una sola vez, es una prueba evidente que ella misma es consciente de que está apuntando a estas producciones a un callejón sin salida. Sin embargo, en estos momentos la Comisión parece considerar que este pago complementario constituye el último esfuerzo en apoyo del plátano comunitario, a pesar de que sabe perfectamente que el descreste arancelario va a provocar inevitablemente una bajada de precios en el mercado. Por añadidura, ahora es de buen tono destacar en las distintas reuniones que se celebran en el seno de la Comisión Europea que el plátano está demasiado subvencionado, más de 10.000 € por hectárea, y que esta situación no puede durar. De esta manera, se está omitiendo indicar conscientemente que este apoyo público, reducido al número de empleos que genera, sitúa al plátano entre las producciones europeas menos costosas. Es un obrero por hectárea, es un empleo permanente todo el año, no hay sazonalidad, estacionalidad. Así pues, la Comisión estaría reprochando en 2014 el nivel de apoyo al que Europa ha condenado a la producción comunitaria de plátanos
mientras que la diferencia entre los niveles de salarios de Europa y de sus competidores no ha disminuido desde 89. Diferencia de salarios que además Europa ha contribuido a empeorar concediendo reducciones importantes de aranceles aduaneros. La producción comunitaria de plátanos no puede aceptar tal actitud. Actitud que se hace aún más inaceptable en cuanto que es contraria al compromiso mantenido por la Comisión desde 89 y que se apoya en una doble constatación. Primera, no existe ninguna alternativa equivalente a la producción de plátanos en ninguna de las regiones en cuestión. El coste social que resultaría de la desaparición del plátano sería mucho más elevado y que estaría a cargo del Estado miembro productor que el coste del apoyo actual de esta producción que está a cargo de Europa. Es la Dirección General de Comercio, es decir, la Comisión Europea, quien creó la situación de peligro que existe actualmente y que ha sido regularmente denunciada por la APEP desde hace ya varios años. De esta manera, la Comisión está comprometiendo seriamente la eficacia de un dispositivo que ella misma había establecido. Reconozcamos también que desgraciadamente ningún de nuestros gobiernos nacionales o regionales lo ha impedido. Canarias, junto con las demás regiones periféricas, tenemos una tasa de desempleo bastante alta y, como consecuencia de las políticas que aplica la Unión Europea, se incrementa, con la austeridad en estos últimos años se ha incrementado de forma considerable en nuestra comunidad. Por esta razón y por todo el paisaje, lo que supone de beneficioso con el amor, que yo nací en una isla pequeñita que también dedicábamos al cultivo de plátano para el rey, lo que supone el amor con que se cultiva la planta y lo que ha supuesto para nuestras islas, en nombre de mi grupo me comprometo expresamente a reivindicar con ustedes, no junto a ustedes, sino con ustedes, toda la lucha que supone incrementos merecidos, más que merecidos, de las ayudas europeas. Nada más. Soy de una isla pequeña, de La Palma, y si el plátano es importante para Canarias, es vital para la isla en la que vivo. Y decía el propio gerente de Afrocan que casi 70% de los productores plataneros de Canarias viven en la isla de La Palma. Por eso es una satisfacción hacerlo ante ustedes, junto con los representantes de las organizaciones de productores plataneros de Canarias, la Afrocan, organizaciones profesionales agrarias que están aquí presentes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas del Parlamento, porque es una oportunidad magnífica para darles las gracias. Los acuerdos multilaterales. Decía el director de la APEP que muchas veces parece que hubo amnesia de los países o de los Estados miembros, de los estados que tienen productores plataneros. No, muchas veces fueron impulsados también por esos estados, por nuestros propios estados. Por tanto, no es de recibo, no se puede aceptar que el peaje de esos acuerdos solo sea asumido por los productores plataneros. Luego, a partir de esa ficha financiera a la que tenemos derecho por las razones que aquí se han dicho, también nos corresponden otras ayudas como consecuencia de esa actividad económica que se produce en esos Estados miembros, como consecuencia de esos acuerdos bilaterales o multilaterales que van en detrimento, en perjuicio de la comercialización de nuestros plátanos. Por tanto, tenemos todo el derecho del mundo a exigir esa modificación de la ficha financiera en función del avance de los acuerdos multilaterales o bilaterales, porque ya no tenemos la presión de los paneles de la Organización Mundial de Comercio, sino que tenemos esos acuerdos bilaterales que bajan el arancel y que, como decía antes, obligan al sector platanero a competir en desigualdad de condiciones, a pagar, como decía antes, el peaje de esos acuerdos. Por tanto, debemos ser compensados. Nosotros hemos planteado más de una vez, como Coalición Canaria, como Grupo Nacionalista en Canarias, que las ayudas de Estado pueden ser posibles, la subvención al transporte. De hecho, he conseguido en mi condición de portavoz de mi grupo en el Congreso de Diputados un acuerdo para que se pague la convención al transporte del plátano de Canarias en el territorio continental. Esa es una fórmula, las ayudas de Estado, pero también seguir trabajando todos juntos, los nuestros, como ustedes, buscando lo mejor para nuestro futuro del plátano. Muchísimas gracias a todos ustedes.
A nadie se le esconde que el Partido Popular siempre ha estado con el sector platanero, como ha quedado sobradamente acreditado después de años de trabajo de la mano de ustedes. Nuestra dedicación tanto en el Parlamento de Canarias como en el Gobierno de la Nación y por supuesto en Bruselas está perfectamente acreditada. Esta legislatura fue muy importante el logro de mantener el estatus privilegiado del plátano dentro de la reforma del programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad, el POSEI. Trabajamos en su día de la mano de los productores para lograr que se articulase esta ayuda específica y nos comprometemos a seguir velando por la rentabilidad futura de la producción platanera, que va unida al mantenimiento de nuestras ayudas. Hay que recordar que ya el pasado año se logró una ampliación puntual de la ficha financiera de 40 millones para los productores de todas las regiones ultraperiféricas, de los cuales la mitad se quedaron en las Islas Canarias, pues entendemos que es una producción clave para nuestra economía. El 25% de nuestra producción agraria y genera un importante negocio que incluso a través de otras acciones complementarias podríamos decir que da empleo como unas 20.000 personas. Este es, por tanto, un sector estratégico que diversifica nuestra economía y que tiene que seguir manteniendo su actual nivel de ayuda. Y no hace falta que nos refiramos a las concesiones arancelarias que se realizaron en otro tiempo a países latinoamericanos. Afortunadamente hoy la situación es radicalmente distinta y tanto el Partido Popular Europeo como el Gobierno de la Nación están plenamente implicados en la defensa de este cultivo y de la realización de informes continuados que valoren los posibles efectos de futuras concesiones arancelarias sobre las importaciones de plátano en la Unión Europea y que esto, por supuesto, vaya acompañado, en caso de producirse, de propuestas económicas a favor de los productores. Por otro lado, entre las propuestas del Partido Popular figura también la protección de las producciones locales mediante la exigencia de los mismos niveles de seguridad fitosanitaria a la fruta que procede de terceros países, que es la que se nos exige a nuestros productores. De hecho, en los últimos años ya se logró incluir a Canarias y al sector productor del plátano dentro de los programas fitosanitarios contra los organismos nocivos que ya existen en otras regiones ultraperiféricas, cofinanciadas hasta con un 75% con cargo al presupuesto comunitario. El panorama es difícil, el panorama está lleno de incertidumbre, pero yo les comento una anécdota. A mí me tocó, porque la vida es como la vida y la historia de uno es como viene y después la que sigue, ya esa uno no puede hacer nada. Pero cuando empiezo una responsabilidad política, España tenía, como dijo esta mañana que el Colo-Colo, mantenía la reserva del mercado para plátano canario y se regía por un organismo, bueno, se parece muy poco a lo que es APROCAM, pero era similar, la CREP. Y con aquello trabajábamos, y aquellas personas permitieron venir a esto. Y los dirigentes de la CREP, personas sabias en aquel momento, me decían a mí en el año 86, en el año 87, Antonio, esto no dura más de 10 años. Bueno, llevamos, como ven, llevamos 30 años, 25 de APROCAM, pero la Unión Europea, el ingreso fue bastante antes. Entonces, fue en el año 86, bueno, pues casi 30 años. Y eso se debe a lo hemos visto hoy aquí, a una brillante, a una extraordinaria y magnífica organización que se tiene y a unas personas luchadoras, fuertemente luchadoras. Y yo siempre he pensado en mis interiores, porque lo viví en una etapa del desarrollo de todo este proceso, pensaba, las multinacionales son muy fuertes. Las mismas, incluso asistieron a algunas reuniones nuestras en el Puerto de la Cruz, mandaron representantes, son muy fuertes. Pero todos ustedes, señoras y señores de la APEP, han demostrado ser mucho más fuertes que las multinacionales. Y esa es la confianza que tenemos que tener en ustedes para que con el apoyo de las instituciones y de los gobiernos centrales, de los gobiernos de nuestros respectivos países, para que el plátano siga teniendo prosperidad, porque como ha sido dicho aquí, es insustituible.